Buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar esta charla sobre el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. La he titulado simplemente Saulo. Podríamos hablar de la conversión de Saulo o de la vocación de Saulo o de la llamada a Saulo. Podríamos hablar definitivamente de cualquiera de esas formas, pero eso lo justificaremos un poco durante la misma charla. Antes de nada, decir que el plan se modifica ligeramente. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles hay que distinguir dos partes claras. El relato de la conversión de Pablo, por una parte, y por otra, el comienzo del relato sobre San Pedro, que va a ocupar desde el capítulo 9, 31 hasta 12, 23. Por tanto, ocupa casi 4 capítulos. Ocupa 10, 11, 12 y un poquito más de aquí. Este relato sobre Pedro tiene también otras líneas narrativas, otras piezas narrativas que iremos viendo en su momento. Sobre todo será muy importante Hechos 11, 19, 30. No son muchos versículos, como veis, apenas 12 versículos, pero en ellos se nos va a narrar el nacimiento de la iglesia de Antioquía, que tiene una importancia clave en toda la historia de la iglesia, en todo el movimiento cristiano. La fundación de la iglesia de Antioquía y el comienzo de la vida cristiana allí será fundamental para toda la historia de la iglesia. Bueno, pues hoy vamos a estudiar la primera parte del capítulo 9, solo la primera parte, la conversión de San Pablo. Y dejamos los hechos de Pedro para estudiarlos en el siguiente tema. Lo que sigue pues iremos viéndolo así. Tema 9, que es el de hoy, Hechos 9, 1, 30. Tema 10, la segunda parte del capítulo 9, Milagros de Pedro. Tema 11, 10, 1 a 11, 18, un capítulo y medio. Pedro acepta a Cornelio. Y por último, tema 12, Hechos 11 al 19, 30, la iglesia de Antioquía, como ya hemos dicho, muy importante. Y le añadimos también el capítulo sobre la persecución de Pedro y sobre la persecución que se inicia contra los cristianos en tiempos de Herodes Agripa, que ocupa el capítulo 12. Entonces, esos son los temas. Y ahí volvemos a regularizar, ya quedamos 12 con el 12, ¿no? Os lo pongo aquí para que lo veáis un poquillo y bueno, los relatos sobre la conversión de Pablo. No puedo leerlos todos seguidos, los tres. Son tres. Por 3 veces se cuenta en los Hechos de los Apóstoles este acontecimiento. En este lugar que vamos a comentar, Hechos 9, 1, 30, para preparar la narración de las misiones de Pablo. En Hechos 22, 4, 21, Pablo habla al Consejo Supremo de los Judíos para explicar las razones de su actuación y justificar su doctrina. Y en Hechos 26, 9, 20, Pablo habla ante el rey Agripa II y su hermana Berenice y el procurador Festo, haciendo su defensa judicial
antes de ser enviado a Roma. Por tanto, son 3 relatos, uno en tercera persona, que es el que vamos a comentar, y 2 en primera persona, uno ante el Consejo de los Judíos y otro ante los romanos y el rey Agripa II. La distinta razón por la que se hace el relato en cada ocasión impone diferencias que se observan, que no son pocas. Hay diferencias notables entre uno y otro relato, pero vamos, se ve claramente que es el mismo relato. Las diferencias son pues, de detalles, ¿no? Que si unos oyen y otros ven, que si hay una luz, que si se narra, da más importancia a un aspecto o a otro del relato, pero en definitiva en los 3 casos se nos cuenta una tradición, parece que es fundamentalmente la misma tradición, con pequeños flecos, con pequeñas diversificaciones conforme se fue contando. Lucas, que es muy respetuoso con su fuente, las recoge tal cual le llegan y respeta incluso sus diferencias sin siquiera cuestionarlas. También San Pablo habla de este acontecimiento en varias ocasiones. Sobre todo es muy importante Gálatas 1, 11, 17 y luego 1 Corintios 15, 8, 10 y Filipenses 3, 6, 8. Hoy directamente no entramos en estos relatos, pero sí que es importante que los tengáis en cuenta. De nuevo los pongo aquí para que veáis los números. A ver si acierto yo con la cámara. Abajo a la derecha, ¿veis? Ahí en verde. Esta insistencia nos hace ver la importancia de lo narrado. A propósito, ya hemos visto 2 veces la figura que adorna los apuntes, que es esta imagen de Pablo. Por cierto, que en la copia que he hecho me ha salido demasiado colorado. Es una figura un poco idealizada de la descripción que se hace de Pablo en algunos apócrifos. La descripción tendería a hacerlo mucho más feo. Sin embargo, esta es una descripción ya idealizada, ¿no?, de Pablo. Bien, en los apuntes he puesto de manera sinóptica, es decir, en 3 columnas, las 3 narraciones para que se puedan ver las semejanzas y las diferencias. La de hoy, pues, es la más larga, sin duda, con mucha diferencia. Y luego la más breve es la que se hace ante el rey Agripa. La que se hace ante el consejo tiene la peculiaridad de que queda cortada bruscamente porque se provoca un botín mientras que Pablo estaba volando. Saulo perseguidor. En 9:1-2 dice: Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenado a Jerusalén a los que descubriesen que pertenecían al camino, hombres y mujeres. El relato enlaza directamente con el final del capítulo 7, saltándose totalmente el capítulo 8. En el final del capítulo 7 habíamos visto que empezaba la persecución de los helenistas. Decía, bueno, es el comienzo justo del 8, ¿no?, pero es la conclusión del capítulo 7. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte,
Se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Ese relato se enlaza, como veis, directamente con el principio del capítulo 9. Se exagera la persecución, se ensañaba, ¿no? Dice, ¿no? Se, se dan detalles como de mucha violencia, encadenarlo, respirar amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. La persecución se exagera, se destaca, ¿no? Y también se destaca el papel de Pablo. Todo esto tiene una función clara y es destacar su conversión después. Cuanto más malo sea el perseguidor, más admirable es su conversión. Más grande es la obra de Dios convirtiendo al que quería destruir la obra de Cristo, ¿no? Este elemento de la persecución aparece claramente en los tres relatos y también en los relatos de Pablo, en los personales, cuando él dice perseguí a la iglesia. También aparece en los tres relatos la aprobación de la persecución por parte de los sumos sacerdotes. Sin embargo, si miramos las cosas históricamente y analizando la historia de los acontecimientos, por lo que sabemos, no parece muy posible que Pablo pudiese llevar a Jerusalén apresada gente de Damasco, porque los sumos sacerdotes no tenían jurisdicción sobre Damasco. En este tiempo, además, Damasco no depende siquiera de autoridades judías, sino del rey Aretas IV, de los nabateos, que son los árabes del norte, de Jordania, vamos, de lo que es actualmente Jordania. Tenía su sede principal en la ciudad de Petra, esa que hemos visto tantas veces en los relatos arqueológicos y que tenemos asociada imaginativamente con Indiana Jones, ¿no? Bueno, pues no parece que San Pablo tuviese autoridad por parte de los sumos sacerdotes para apresar y llevar presos de Damasco a Judea. Algunos dicen que, bueno, que la cosa era más simple, que Pablo llevaba instrucciones de los sumos sacerdotes para que los que se manifestaran como cristianos fueran castigados severamente en las propias sinagogas de Damasco, para lo que sí tenían autoridad. Algunos opinan que eso es así. Por tanto, parece que lo que dice en los relatos se trata de una generalización para indicar lo prodigiosa que fue la conversión de Pablo. Es un detalle importante fijarse que los cristianos son llamados los seguidores del camino, lo mismo que lo eran los esenios, también se designaban de la misma manera. No olvidemos también que Cristo se designa a sí mismo como el camino en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de esta introducción en la que habla de lo que está haciendo Pablo, de Pablo como perseguidor, se nos dice que Pablo, y en la que se nos dice que Pablo va a Damasco, pues va a empezar el relato de su conversión propiamente dicha. Ya digo que algunos llaman más que conversión de su vocación. No se trata que cambie de religión. Pablo sigue siendo perfectamente judío, solamente que es un judío que ahora ve las cosas de una manera nueva y las ve a la luz de Cristo. Un detalle también que hay que destacar es que por los textos en general da la impresión de que Pablo por esta época vivía en Damasco, aunque luego tenga que huir de allí y todo eso, ¿no?
pero da la impresión de que pertenecía a una comunidad de judíos en Damasco. Allí parece que tiene su casa y allí se integra en un primer momento en la comunidad cristiana, lo cual indica otra cosa, que el Evangelio ya se ha extendido hasta Damasco. De alguna manera hay una cierta contradicción con la idea de que el Evangelio se va expandiendo por olas. ¿eh? Ya había llegado a Damasco, ¿no? Quizás desde primeros momentos, desde los momentos iniciales después de la resurrección del Señor. Muchos dicen que la persecución de los helenistas fue la que realmente extendió el Evangelio por muchos sitios. Bueno, pues yendo a Damasco desde Jerusalén, donde había recibido esta autorización de los sumos sacerdotes, mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Bueno, fijaros en una serie de cosas. Lo primero de todo, quitar un poco de la cabeza las imágenes que hemos visto de los cuadros, ¿no? El primer detalle es que el caballo no aparece por ningún lado en el relato. Sin embargo, casi ningún cuadro se priva de poner el caballo, en algunos de una forma tan destacada como en el cuadro de Parmigianino, creo que es, en el cual, más que la conversión de Pablo, parece que es el caballo fantástico el tema del cuadro, ¿no? Pero bueno, también en el famosísimo cuadro de Caravaggio, con un escorzo violentísimo, Pablo aparece caído al suelo y el caballo al fondo, casi protagonista de todo el cuadro. Bueno, en general, el cuadro, para delicia de los pintores, ha dado mucho de sí la cuestión del caballo famoso, ¿no? Bien. Por otra parte, tampoco nos dice que fuera un ejército, dice que iba con gente enviada por los sumos sacerdotes. En un viaje un poquillo largo, como era el que tenían que hacer desde Palestina hasta Damasco, bueno, un poquillo largo, relativamente breve, o sea, no sé cuántos kilómetros son, pero no creo que llegue a los 100 kilómetros. Pero era peligroso ir solo, entonces es normal que Pablo fuese acompañado. Pero bueno, la imaginación da para que sea un verdadero ejército, en algunos casos tremendamente vistoso, en los cuadros que representan este hecho, ¿no? Bien, pero lo que nos importa, vamos a lo que importa. Al personaje se le llama Saulo. No creo haber abundado el otro día en el tema. Saúl es el nombre del primer rey de los israelitas y era de la tribu de Benjamín. Pablo también se va a identificar como de la tribu de Benjamín. No es que las tribus tuvieran ya realmente vigencia en la época de Pablo, pero la gente se solía identificar con una tribu o con otra. Así Jesús, como descendiente de David, estaba identificado con la tribu de Judá. O Juan, por ser de tribu sacerdotal, se identificaría más con la tribu de David, de Leví. Y Pablo pues, se llama Saulo, es un nombre típico dentro de la tribu de Benjamín. Por ninguna otra parte se le llama
a Pablo Saulo, sino es en estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles iniciales. Y hasta que se encuentra con el gobernador Sergio Paulo, y ahí empieza a llamársele a Pablo con este nombre romano de Pablo. De eso hablaremos en su momento. Parece que en la época de Jesús, y lo hemos visto en más personajes, la gente solía tener dos nombres, un nombre judío y un nombre helenístico. Era frecuente eso, José, Caifás, me acuerdo ahora mismo. Luego el historiador pues sería Flavio Josefo. Marcos sería Juan Marcos. Y Pablo es Saúl o Saulo y Pablo, ¿no? Tenían los dos nombres. Bueno, Saulo va de viaje y de pronto ve una luz del cielo. El cielo se ha abierto para Pablo. Dios ha irrumpido en su vida. Dios lo ha derribado y él está a la expectativa. Jesús le habla y le habla identificándose con los cristianos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú estás en contra mía porque estás en contra de los cristianos. Tú vas en contra mía. Jesús se identifica con los cristianos. Y envía a Pablo a la ciudad a donde se le indica lo que tendrá que hacer. Nota que en la narración del capítulo 26 se va a desarrollar mucho la intervención de Jesús. Y en ese relato es el momento cuando se le explica su misión. Yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti precisamente para elegirte como servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te envío, para que les abran los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y parten la herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Veis que desarrolla muy ampliamente lo que en nuestro relato que estamos comentando ahora mismo en el capítulo 9 se reduce a ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Más breve todavía en el capítulo 22, cuando dice, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Bien. Perdona que se me ha ido el papel. Bueno, se destaca, lo que importa mucho es que se destaca la iniciativa absoluta de Jesús en todo. Es Jesús el que tiene la iniciativa. No es algo que salga de Pablo, es algo que contradice a Pablo, algo que provoca a Pablo. Jesús es el que toma la iniciativa. Por tanto, más que de una conversión, que sería un movimiento interior de Pablo, se trata de una llamada. Se trata de que Dios toma posesión de Pablo. El relato, por otra parte, se parece a un relato que a simple vista no tiene nada que ver, pero se parece mucho al relato del castigo del general Heliodoro, tal como se nos cuenta en 2 Macabeo 3. Os recomiendo que vayáis y lo leáis allí. Digo brevemente una cosa. Heliodoro ha ido a Jerusalén
mandado por el rey de Antioquía, por el rey griego, por el rey helenista que domina Palestina, y ha sido enviado para robar pura y simplemente el tesoro del templo. Ha llegado con un poco de gente para confiscar los bienes del templo y llevárselos al rey. Pero cuando entra en el templo, le salen al paso unos ángeles que lo apalean, ¿eh? Y tiene que irse sin cumplir su objetivo. Cuando vuelve a Antioquía y habla con el rey, le dice, oye, si tienes un enemigo, mándalo a Jerusalén a robar al templo. Bueno, el relato digo que se parece mucho. Leedlo y veréis como la semejanza salta a simple vista. Pero la diferencia es clara, ¿no? Aquí se trata de que Pablo va a perseguir a los cristianos, que el Señor le sale al encuentro y los llama. En cambio, en el otro caso, se trataba de alejar a Heliodoro de su impía misión. Aquí se trata de incorporar a Pablo a la iglesia y allí de evitar que Heliodoro robe el templo. Bueno, los acompañantes, como habéis visto en el relato del capítulo 9, oyen pero no ven. Sin embargo, en el capítulo 22 es al revés. Ven pero no oyen. Es igual. Lo que se quiere decir es que la aparición fue una experiencia personal de Saulo. Los otros entrevieron que algo pasaba, pero no llegaron a comprender. La aparición es para Pablo, pero es algo objetivo. No es un proceso psicológico que solamente lo nota Pablo. Es algo que los demás perciben de alguna forma. Es algo que está fuera de Pablo. Es importante este aspecto de que es algo que viene de fuera de Pablo. No es simplemente, como digo, un proceso psicológico de cualquier tipo. Es una intervención divina, objetiva, que cambia a Pablo. Luego se nos narra la llegada a Damasco. Saulo se queda ciego por la fuerza de la luz que lo ha invadido. Se queda ciego para lo que veía antes. Ahora tiene una luz que no le deja ver las cosas de este mundo, ve las cosas de otra manera. Hay en él una luz interior y además ya no es dueño de sí mismo. Esa dependencia queda expresada en que necesita que lo lleven. La expresión es, no ve, no puedes, se comporta como un ciego, ¿no? Que tiene que ser guiado, tiene que ser llevado. La aparición lo ha vaciado de sí mismo. Como luego dirá, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En Gálatas 2:20. Este ayuno de los sentidos, este hecho de que los sentidos como que no le funcionan, expresa esta muerte a sí mismo para empezar una vida nueva. Es lo que luego va a expresar el bautismo. Hasta ahí la primera parte, que es la aparición. La segunda parte es la aparición a Ananías. Va a aparecer aquí un personaje que desconcierta un poco. ¿Quién es este señor, no? Es un cristiano, representa a la iglesia que acoge a Pablo, claramente. Sobre Ananías no sabemos nada, nada más que lo que se nos cuenta aquí, que es bastante poco. Sabemos que era cristiano y que vivía en Damasco. Se nos dice que es piadoso según la ley y bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí. Eso no se nos dice en este relato, se nos dice en el del capítulo 22. La aparición se cuenta con el esquema de tantas otras apariciones de la Sagrada Escritura. Hay una aparición, hay una misión, hay una resistencia y hay un cumplimiento. Es un esquema normal en las apariciones y en las intervenciones divinas. Es normal que aparezca ese esquema. Ananías recibe
un encargo preciso. Tiene que ir a un sitio determinado, a una persona determinada, hacer un rito concreto, con una finalidad determinada, establecida. Fijaros cómo lo dice. A ver. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Veis que hay una visión dentro de la visión. Es un recurso literario que le da viveza al relato y que lo hace, lo destaca, ¿verdad? Se le comunica a Pablo que tiene una visión paralela a la que está teniendo Ananías. ¿eh? Dios está manifestando a la par a los dos personajes. Está poniendo en sintonía a los dos. Queda claro que Jesús, el Señor, está actuando en algo que le importa mucho. Jesús se le llama el Señor, que es un título divino. La imposición de manos dará una nueva vida, la de Jesús. Y por eso, cuando se le impongan las manos a Pablo, Pablo verá, pero ya verá con unos ojos nuevos, con los ojos de Cristo, con los ojos de la fe. Hay una objeción. Ananías presenta una objeción. Yo digo que el esquema es una misión, pero hay una objeción. Ese esquema es frecuente en la Sagrada Escritura de muchas maneras. La objeción de Ananías destaca de nuevo que Pablo era perseguidor. Se insiste, por otra parte, en que todo lo que está sucediendo es obra de Dios. Fijaros cómo lo dice. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Los cristianos aquí son llamados los santos, y también los que invocan tu nombre. El tema del nombre es muy importante en los Hechos de los Apóstoles, pero el nombre en los Hechos de los Apóstoles es el nombre de Jesús. En la tradición judía el nombre es el nombre de Dios y la misma palabra el nombre sirve para sustituir ese nombre divino que es innombrable. Todavía hoy día, para referirse a Dios, lo más frecuente es que los judíos digan Hashem. Hashem. Shem es nombre, el nombre. Más que Adonai, que como se dijo en una época, ¿no? Ahora es Hashem, el nombre. Ese nombre. Bendito sea el nombre. Cuando se habla de Dios, pues, Dios nuestro Señor, ¿verdad? Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Bueno, pues, sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, el nombre es Jesús. Invocar el nombre es invocar a Jesús, porque en el nombre de Jesús es en quien nos salvamos. El tercer paso dentro de la aparición es la confirmación de la misión. Dice así, he aquí que tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y a reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. ¿Y cuántas veces aparece esa palabra, verdad? Nombre. Jesús insiste y precisa que Saulo ha sido elegido como instrumento de Dios, como instrumento de Jesús, y que, por tanto, va a dejar de perseguir a la comunidad
y por el contrario va a dar testimonio de Jesús ya como cristiano ante todo hombre, no solo ante los judíos, sino también ante los gentiles. Porque lo que va a importar mucho en la figura de Pablo, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, va a quedar plenamente destacado, es que Pablo es el que lleva a cabo de forma extensiva el salto de la exclusividad judía a la universalidad de la salvación. Es un salto que no lo da él inicialmente, lo dará Pedro, como veremos en los capítulos que vienen, porque hay que decir que Pablo no actúa por su cuenta y que lo que Pablo realiza está en plena sintonía con la actuación general de la Iglesia. Pero, aunque se dice eso, que Pablo actúa en sintonía con toda la Iglesia, será Pablo el que realmente amplíe el Evangelio a los gentiles, lleve el Evangelio a todos los hombres. Se añade que tendrá que sufrir mucho por Jesús. Si su misión es muy importante, el sufrimiento también será mucho. Como el sufrimiento de Jesús fue extremo, porque extrema era también su salvación. El cristiano se identifica con Jesús, entra en intimidad con Jesús y por eso participa de los sufrimientos de Cristo. La muerte es necesaria para la resurrección. Este tema del sufrimiento para poder vivir la vida cristiana es un tema muy constante en los primeros escritos de la Iglesia. Es, por tanto, un tema de la predicación muy importante, que lo que viene a destacar es que el sufrimiento de Cristo es un paso importante para el bien. El sufrimiento puede tener una dimensión salvadora. Bueno, el tercer paso o el cuarto paso será el cumplimiento de la misión. Ananías ha recibido una misión, ha puesto una objeción, se le ha confirmado su misión y ahora Ananías cumple lo ordenado. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Comió y recobró la fuerza. Ananías cumple lo ordenado. Con la imposición de manos, antes del bautismo, Saulo recobra la vista. Me llama la atención que leyendo a Sicre, este libro que ya os he recomendado varias veces, Hasta los confines de la tierra, que es de un relato muy bonito, está muy bien, y que nos hace conocer a fondo el libro de los Hechos, destaca que Pablo, como después pasará con Cornelio, y como pasa varias veces, recibe primero el Espíritu Santo y después recibe el bautismo. Pero se dice que el bautismo es para que se reciba el Espíritu Santo. El orden de los factores no altera el producto. Lo importante es que estamos bautizados y hemos recibido el Espíritu de Dios. Pero en alguna ocasión el Espíritu de Dios rompe las barreras hasta de los sacramentos, pasa por encima. Dios no está atado a nada, es libre y por tanto llega más allá. Eso sí, si una persona ha recibido el Espíritu, hombre, tiene que recibir el bautismo para que se complete en él la actuación divina de una forma sacramental. Quiero insistir en esto, esta insistencia sacramental que ya aparece con toda claridad en los Hechos de los Apóstoles. Saulo recobra la vista. La pérdida de visión
de Pablo se describe como algo objetivo. Por eso al recobrar la vista se cae lo que impedía que viera. La donación del Espíritu antes del bautismo de la que ya he hablado indica que Dios se adelanta a la acción de los hombres. Ananías no se atrevería a aceptar en la iglesia a un perseguidor, pero Dios muestra que la iglesia está abierta a todo, incluso a los perseguidores. Qué distinta es esa actitud de la que muchas veces tenemos en nuestra vida, ¿verdad? En la que parece que hay que tener un carnet de buenas costumbres previo para poder ser reconocido como cristiano, ¿no? Dios va por delante, Dios limpia, Dios sana, ¿eh? Incluso a un perseguidor lo puede aceptar. La iglesia no está formada por los puros de este mundo, sino por los que han sido purificados por la acción del Espíritu Santo. La iglesia está abierta a todo. Ese es el gran mensaje de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? De cara a los cristianos es una insistencia constante. La iglesia está abierta a todo. La acción de Cristo es salvadora para todo, incluso para los que lo persiguen. ¿Eh? La iglesia no es un gueto cerrado, es todo lo contrario. Es el hogar de acogida, con las puertas bien abiertas. Pablo se levanta, es bautizado, toma alimento, recobra la fuerza, la crisis ya ha pasado. Pablo ha pasado de perseguidor a cristiano, de ser dueño de sí para el mal a ser de Cristo para el bien. En este punto me detengo un momentillo para recomendaros que veáis un vídeo. Cuando estaba preparando este tema justamente, tuve la suerte de encontrar en YouTube una conferencia de Santiago Guijarro sobre Pablo. Os doy los apuntes, os doy el enlace, pero me figuro que si pones en YouTube buscar Santiago Guijarro Oporto, Santiago Guijarro Oporto, la vas a encontrar con facilidad. Es una conferencia sobre San Pablo. Es muy buena, muy buena, muy buena. Me ha gustado muchísimo. Eso sí, si la oyes, dirá que vienen tantas alabanzas, pues porque parece que es muy sencilla. Parece que habla cosas así muy obvias. No te dejes engañar por la aparente sencillez. Es tremendamente profunda y tiene unos conocimientos verdaderamente importantes. Bien, la cito aquí ahora mismo y te vuelvo a recomendar que la oigas. Tiene además los tiempos perfectamente medidos, porque le pasa como Sicre también, que medían muy bien los tiempos para esta charla. No le pasa como a mí, que se me desequilibra con una facilidad enorme. En esta charla, Santiago Guijarro dice que la conversión aquí se narra como instantánea, pero que tuvo que ser un proceso lento. Fue un cambio espiritual profundo que tuvo que ir evolucionando tranquilamente y que eso se manifiesta poco a poco en su encuentro progresivo con el Señor y con lo que el Señor hace por nosotros. La tercera parte del relato es que Saulo actúa como cristiano. Pablo predica a Jesús como Mesías y ese parece ser el alcance de la expresión Hijo de Dios. Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí esa expresión, tal como se dice, quiere decir sencillamente es el Mesías. De nuevo se repite en este relato por tercera vez que Saulo era perseguidor. La conversión de un perseguidor es algo nuevo y muestra la fuerza salvadora de Dios. Y la cuarta parte del relato es que Pablo, de perseguidor, pasa a perseguido. Saulo es un verdadero cristiano porque es perseguido. Si comparamos este relato con lo que dice en 2 Corintios, nos encontramos
que hay una cierta distorsión de tiempos. ¿Mm? En 2 Corintios dice Pablo, 2 Corintios 11, 32, 33. 11, 32, 33. Dice, en Damasco, el externarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo, así escapé de sus manos. Nos damos cuenta de que este suceso ocurrió en otra ocasión. Y es que pasa una cosa, Pablo parece que habla él de varias visitas a Damasco. En cambio, Lucas parece que tiene la idea de que hay una sola visita a Damasco. El suceso de la espuerta o de la cesta sucedió en otra ocasión, después de que Pablo estuviera en Arabia, donde era rey Aretas. Y esto se confirma teniendo en cuenta lo que dice en Gálatas 1:17. Sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Por tanto, San Pablo habla por lo menos de 2 visitas a Damasco. En cambio, Lucas, en el relato habla solo de una. Lucas anticipa a este momento todos los acontecimientos para mostrar que Saulo es perseguido desde el principio y tal vez porque no conocía otra estancia en Damasco que la primera. No me resisto a mostraros la imagen de Pablo que es descolgado en una canasta por la ventana de la muralla. ¿Recordáis también la historia de los espías de Jericó? También tuvieron que descolgarse por una ventana, ¿no? Que también sirvió de salvación para Rahab. Bueno. Finalmente se nos va a hablar de Saulo en Jerusalén, y en Jerusalén desconfían de él. Ahí no se dice que Pablo perseguía, pero se intuye. Si desconfían es porque sabían que era perseguidor. Y aparece de nuevo un personaje que es Bernabé. Bernabé ya había sido presentado en el capítulo 4 como un hombre piadoso que había vendido un campo y había dado el dinero a los apóstoles. Este mismo Bernabé, que parece que tuvo mucha importancia en la iglesia de Jerusalén y luego en la de Antioquía, y fue acompañante de Pablo a lo largo del primer viaje, fue el que introdujo a Pablo realmente en la comunidad cristiana, y este Bernabé será reconocido también él mismo como apóstol. Bien que en los Hechos de los Apóstoles ni a Pablo ni a Bernabé se les llama apóstoles nada más que en una ocasión, y así muy de lado. Para los Hechos de los apóstoles son los 12. Los demás son evangelizadores de alguna otra manera, ¿no? Por eso no se les llama ni a Pablo ni a Bernabé, se les llama apóstoles, yo digo no más que en una ocasión, en el capítulo 14. Luego lo veremos. Pero Pablo y Bernabé van a tener una importancia enorme en este libro. Bernabé y Pablo estuvieron muy unidos en la predicación. Por eso nadie mejor que Bernabé para introducir a Saulo en la comunidad. Y finalmente, ya del todo, aparece que Saulo predica en Jerusalén y Saulo huye a Cesarea. Lo que más interesa ahora es que se destaca que Saulo ha estado desde el principio en buenas relaciones con los apóstoles. Mirad, Pablo y los apóstoles estuvieron bastante distanciados. Sobre todo, Pablo estuvo bastante distanciado de la iglesia de Jerusalén. Es verdad que él nunca quiso estar distanciado.
Y más todavía que organizó incluso una colecta en favor de la iglesia de Jerusalén, que fue muy importante para Pablo. Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles no nos van a hablar de la colecta, porque la colecta parece que no fue bien recibida en Jerusalén. Los de Jerusalén tenían muchas reticencias contra Pablo. Pablo, sin embargo, quería vivir en comunión con Jerusalén. Y los Hechos de los Apóstoles va a insistir en que esa comunión nunca se rompió, sino que al revés, desde el principio hubo verdadera comunión de Pablo con el resto de la iglesia. Las diferencias que hubiera o que no hubiera, habrá que explicarlas de otra manera o cuando sea, pero se mantiene el principio fundamental. Pablo no se ha inventado una iglesia distinta de la iglesia universal, de la gran iglesia. Lo que más interesa es destacar que Saulo ha estado desde el principio en buenas relaciones con los apóstoles y que estos lo han acogido una vez vencidas las naturales suspicacias. La unidad de la Iglesia y en concreto la unidad de las iglesias paulinas con las demás iglesias es una de las preocupaciones fundamentales del autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo es la continuidad de la doctrina de Pablo con la doctrina de los apóstoles. Se va a insistir en que las iniciativas que toma Pablo ya las habían tomado los apóstoles y que las iniciativas que toma Pablo están en continuidad con las iniciativas de los apóstoles que aprueban la actuación de Pablo. Se destaca, por otra parte, que Pablo es un nuevo Esteban que tiene relaciones con los demás helenistas y que también es perseguido. Es un helenista perseguido por los helenistas. Se ve que en la primitiva iglesia los helenistas que se hicieron cristianos sufrieron un rechazo muy fuerte de los helenistas que no se habían hecho cristianos. Sobre quién son los helenistas ya he hablado abundantemente en los otros capítulos. Simplemente recordar, los helenistas son los judíos de habla griega, simplemente los judíos de habla griega que vivían en la diáspora e incluso que cuando se trasladaron a Jerusalén formaron comunidades propias. Esas comunidades propias también, cuando se hicieron algunos cristianos, se mantuvieron. Y fue todo lo de Esteban y todo eso. La huida a Cesarea, continúan las persecuciones y ya serán una constante en la vida de Pablo. Pero Dios lo libra siempre de sus enemigos. Es otra cosa importante, ¿eh? A Pablo Dios lo libra siempre de sus enemigos. Dios está con Pablo. Pablo tiene que irse a través de Cesarea, que era el puerto principal de Palestina, era la puerta de Roma para Palestina. Después, bueno, esta salida por Cesarea ya se va a Tarso en este caso, no se va al norte de Siria, al sur de Turquía. Esta huida de Pablo por Cesarea está ya insinuando el camino final de Pablo hacia Roma. Y se va por allí y Pablo tiene que irse a Tarso, su patria. Se nos dirá luego que Pablo era de Tarso, de Cilicia, ciudad importante. Lo dice bonito cuando habla ante el rey Aretas, ¿no? Dice, bueno, lo dice un poco antes de narrar su conversión. Dice, yo rey soy de Tarso, ciudad no poco importante, ¿no? Tarso era una ciudad culturalmente importante en el sureste, en el extremo sureste de la actual Turquía. Y bien, con eso podemos dar por terminado esta presentación del relato de la conversión de Pablo. De allí, de Tarso, lo sacará luego Bernabé para incorporarlo a la iglesia de Antioquía. Pero tenemos que dar un salto ya a la época de la fundación de la iglesia de Antioquía, que como he dicho, la veremos cuando hablemos del capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Tarea para el próximo día.
te, te digo que leas bien los tres relatos de la conversión de Pablo, destaques las diferencias, destaques las semejanzas. ¿Mm? Por otra parte, que leas este capítulo y los que siguen, ¿eh? Ya para preparar los temas siguientes, ¿no? Desde 9:31 hasta 12:24, desde 9:31 hasta 12:24, separando en lo posible las diversas partes que componen este relato, situando en un mapa las localidades. ¿Y dónde vas por un mapa? Pues al final de tu Biblia, o en medio de tu Biblia, tienes sin duda un mapa de Palestina y del sur de todo el Oriente Medio, ¿no? Así es que ahí vas a encontrar con facilidad. Y si no, pues en un atlas bíblico, hay muchos. Y si no, pues en internet, pues, preguntando por estas ciudades. Pero si tú hablas en el mapa, infórmate sobre los personajes. Y también un detalle curioso que quiero que vayas viendo es cómo eran las legiones romanas. Porque luego vamos a ver a Cornelio. Cornelio es un miembro de las legiones romanas que nos interesa especialmente. Y te vuelvo a recomendar encarecidamente que oigas la conferencia de Santiago Guijarro Porto sobre Pablo, ¿m? En YouTube. Los que tenéis los papeles, ahí os incluyo el enlace. Los que no tenéis los papeles, o me oís simplemente, ponéis en el buscador de YouTube Santiago Guijarro Porto y cuando te salgan las conferencias, tiene muchas. Fíjate en la que pone Pablo, me parece que es de hace un año o dos. Y la verdad es que es muy buena y merece la pena. Nada más.